¿Quién se va a subir el 6 de mayo al trono de Inglaterra? ¿Quién es el príncipe Carlos? ¿Quién es el nuevo rey? No me conteste en el sentido contrario. Hombre con hombre, mujer con mujer. No, así. Le gustó Brasil, le gustó la samba. ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le gusta Río de Janeiro? Yo sé que le gustó, yo sí sé que le gustó. Sí, le gustó. A mí qué me importa que esa señora, esa viejita se haya muerto, qué me importa que ese señor sea el rey de Inglaterra. Y pues sí, ¿qué les importa? El rey Carlos les dijo como amablemente, necesito que me desocupen, no creo que lo vayan a arrendar por un Airbnb, ni nada por el estilo. Pues casos se han visto. Casos se han visto. Hey, hola, un saludo muy especial para todos, bienvenidos a Encapsulados Podcast. Hoy trataremos un tema que es de interés mundial. Este 6 de mayo es la coronación del rey Carlos III, conocido durante toda nuestra vida como el príncipe Carlos, hijo de la reina Isabel II, ya fallecida el año pasado. Y para hablar de este tema tan novelesco, farandulero, que siempre nos ha causado tanto interés, se encuentra con nosotros un querido amigo y colega. Él es Julián Rojas, comunicador social y experto en las monarquías del mundo. Vamos a hablar de esto bien relajado, para que se acomoden y estén bien interesados por esta familia real que tanto ha dado de qué hablar durante tantos años. Hey Juli, bienvenido a Encapsulados, ¿cómo estás? Dani, un gusto saludarte, un gusto saludar a todas las personas que nos ven a través de sus pantallas, que también nos están escuchando. Como mencionabas, vamos a tratar un tema que tiene detractores, que tiene fans, que tienen personas que lo siguen constantemente y sobre todo que causa una fascinación muy grande a este lado del charco, que no tenemos esa parafernalia. Dependiendo del país, cada 4 o 5 años podemos tener algo medio parecido, pero que tiene muchísima historia de fondo. Claro que sí, que lo vemos también en series de Netflix, Juli, que ha causado tanto furor, ¿no? Claro, series de Netflix, películas, la música, en los cuentos de hadas. Es decir, es un tema que hemos estado escuchando desde que estamos pequeñitos. Así es, Juli. ¿Por qué ese gusto por las monarquías, hombre? Yo sí quiero saber cuál fue como esa chispita que te impulsó a decir, hombre, yo me quiero meter por este lado, quiero estudiar sobre las monarquías. ¿Qué fue ese bichito que te picó? Dani, pues yo creo que más que un gusto por las monarquías en particular, creo que es un gusto por la historia. Yo soy comunicador social, nosotros somos colegas y ese gusto por la historia me ha llevado siempre a pensar y a reflexionar en el presente en el cual nosotros nos encontramos como consecuencia o como resultado de unos personajes y unos procesos históricos que hacen que nosotros estemos aquí. Hablando sobre cualquier tipo de tema, que nazcamos donde hayamos nacido, que estudiemos donde hayamos estudiado, etcétera, etcétera. Y en esa historia, por supuesto, hay un tema bastante particular que también lo estudio y del cual hago parte, que es la política, y la monarquía hace parte de un sistema de gobierno, de los sistemas de gobierno que han existido y que existen en la humanidad hasta el día de hoy. Nosotros, por supuesto, somos una república, pero esas monarquías, teniendo en cuenta esa fascinación sobre los misterios, los palacios, los cuentos de hadas, las películas, pues ha hecho que exista mayor fascinación, valga la redundancia, sobre un sistema de gobierno que a lo mejor lo dejamos desde lo político y nos centramos más desde lo farandulero, que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Juli, ¿quién se va a subir el 6 de mayo al trono de Inglaterra? ¿Quién es el príncipe Carlos? ¿Quién es el nuevo rey? Bueno, una pregunta bastante complicada, como diría una reina de belleza por ahí. Una pregunta bien difícil. No me conteste en el sentido contrario. Hombre con hombre, mujer con mujer. No, así. ¿Quién es Carlos? Carlos III es el príncipe de Gales, hijo mayor primogénito de la reina Isabel II, la monarca con el reinado más largo en la historia de Gran Bretaña. ¿Cuánto duramos con ese reinado? 70 años. 70 años. O sea, esto pasó por generaciones y generaciones. Es más, los británicos solamente han conocido una monarca, que ha sido la reina, claro, Isabel. Sí. Ahora están estrenando un nuevo rey. Y como mencionabas en tu pregunta, pues es un personaje un poco difícil de descifrar, porque digamos que en toda esta historia telenovelesca, pues ha tenido el papel de villano en un momento determinado. Un personaje que nació con un montón de privilegios, que no desde su nacimiento, pero sí desde su infancia, fue llamado a asumir en algún momento el trono, como lo vamos a ver a partir del 6 de mayo en su coronación.
pero que a lo largo de su vida ha sido un personaje de amores y odios, sobre todo porque en esta historia que se funde un poco con la ficción, pero es completamente real, tenemos de todo. Tenemos madrastras, tenemos villanos, tenemos como él, tenemos como a él lo consideran, tenemos princesas, tenemos muertes, tenemos nacimientos, tenemos escándalos, tenemos alegrías, tristezas, un montón de cosas. Entonces, creo que Carlos, el rey ya Carlos III, pronto a su coronación, es un personaje, como te decía, de contradicciones, pero también una persona que creo yo que va a romper con los esquemas de la monarquía tradicional británica que nosotros hemos conocido hasta ahora. Los británicos le tienen respeto a Carlos porque dicen, no, el infiel, el que le hizo daño a Lady Di. Nos quedamos como con esa novela de Carlos y Lady Diana, pero ¿cuál es la perspectiva real de los británicos con su nuevo rey? Yo creo que hacia él hay un respeto por lo que él representa, lo que representaba como príncipe de Gales, heredero a la corona y ya como rey. O sea, desde el momento en que fallece su madre, él se convirtió en rey. Estamos a punto de asistir a la coronación como tal, digamos, a la formalización de todo esto, ¿cierto? Sin embargo, creo que ese respeto está mediado, como te decía, por lo que él representa, porque los británicos son británicos en cuanto a eso, en cuanto a los castillos, a las princesas, a los reyes, a las reinas, etcétera, etcétera. Pero creo que una parte de la población que son fanáticos y seguidores de Diana desde toda su vida, incluso hasta después de su muerte, creo que lo siguen considerando como un personaje que inclusive puede estar de paso. Es un personaje que incluso por su misma edad va a tener un reinado muy corto, sí, a diferencia de su madre, que son 70 años. O sea, a esta generación nos va a tocar el reinado también de su hijo. Con seguridad. Posiblemente nos toque el reinado de su hijo. Yo creo que Carlos reinará máximo 15 años, máximo. Entonces creo que va a ser un rey de transición hacia una monarquía mucho más moderna, sobre todo para los británicos. Durante esa transición, Juli, una persona como Carlos III, ¿cómo se proyectaría siendo rey? ¿Cómo se proyecta ya siendo rey, sabiendo que es un reinado corto, que no va a ser como el de su madre, que fueron 70 años? ¿Cómo va a ser ese reinado según tu perspectiva? Yo creo que va a ser un reinado de muchos cambios y cambios muy rápidos, que incluso ya los estamos viendo. Incluso en la misma coronación que vamos a ver el 6 de mayo, hay una pomposidad, a pesar de que se sigue manteniendo el protocolo y se va a seguir manteniendo, digamos, ese misticismo que hay alrededor de las coronaciones de los monarcas británicos. Ya incluso desde la misma vestimenta que se le ha pedido a los parlamentarios británicos para asistir a otras casas reales europeas y del mundo, se ha relajado un poco. La familia real se está reduciendo en cuanto a su papel institucional, y creo que esos van a ser los mayores cambios. Reducir la familia, digamos, los personajes que la representan, se va a reducir posiblemente a 5, 6, 7 personas de los 20, 30 que hay en este momento. Y creo que va a haber una mayor conexión y representatividad del rey en cuanto a otros gobiernos europeos. Recuerden que el rey de Gran Bretaña en este momento es un rey que reina pero que no gobierna. O sea, quien toma las decisiones políticas de un país como este, igual en España, igual en los Países Bajos, igual en Bélgica, no son los reyes, no son los monarcas, sino que son los primeros ministros o los presidentes del gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, personas escogidas democráticamente a través de unas elecciones, como lo podemos hacer nosotros a este lado del mundo. Sí. Sin embargo, teniendo en cuenta el Brexit y lo que representa Gran Bretaña, no solamente para Europa, sino también para el mundo, y sobre todo por esa tradición, creo que Carlos va a ser un puente que van a... No quisiera utilizar la expresión, pero digamos que van a utilizar para acercarse más a Europa, sobre todo por el tema del Brexit. Ok, esto también tiene algo muy interesante que a la gente también latina, estadounidense y de otras partes del mundo le ha llamado la atención, que es el papel de Camilla Parker en esta situación. Es reina consorte, pero para llegar allá hubo toda una novela con Lady Di, con el odio que podía tener los británicos hacia ella, de cómo era su papel o cómo será su papel ya de reina. Eso es un reto bastante especial para la reina consorte. ¿Cuál fue ese proceso de Camila para llegar a ser reina? Duro.
Duro, bastante duro. Creería yo, Dani, que si había un personaje en toda esta telenovela, sin contar a la princesa Diana, por supuesto, con su gran fanaticada, que le ha tocado ver las verdes y las maduras, ha sido Camila Parker Bowles, con su apellido de primer matrimonio. Ah, ok, porque es que le pusieron el letrero. Usted es la reina consorte, pero queríamos ver a Lady Di como reina. Claro, y no está Lady Di. Claro, y seguramente este 6 de mayo y en los próximos días lo que vamos a ver va a ser más imágenes de la princesa Diana, más documentales, más prensa, más comparaciones. El hecho de que estén comparando a una persona con otra y más siendo una mujer, con lo que eso implica, tanto para Camila como para el resto de miembros de la familia real, inclusive a Kate, que es ahora la princesa de Gales, pues va a ser mucho más fuerte. Camila, como te mencionaba, ha visto las verdes y las maduras en toda esta situación. Ella se conoce con Carlos hace muchísimos años. Ellos no tienen una relación de hace 5, 10, 15 años. O sea, ella viene antes de Diana. Ella, mucho antes. Muchísimo antes de Diana. Se dice que fue la primera novia, digamos, entre comillas, oficial del príncipe Carlos, el gran amor de su vida, que precisamente por estas cuestiones tradicionales de la monarquía británica hicieron que nunca pudieran, digamos, consolidar su relación. Incluso cuando la misma familia de Carlos se da cuenta de quién estaba enamorado, de qué mujer pretendía, que no era una mujer, estamos hablando de la década del 60 y 70 del siglo XX, que no era una mujer ni de la realeza, ni de la alta nobleza, sino que era una mujer, digamos, de una clase acomodada, pero que no hacía parte de ese círculo cercano monárquico, siendo británica por supuesto, y obviamente dentro de esos parámetros de aquella época eso era impensable. Hicieron lo posible, lo imposible y lo separaron. Ella termina casándose con otro señor del que toma su apellido Parker Bowles, y Carlos pues es presionado a buscar una mujer dentro de ese mismo círculo real y de la nobleza, y termina casándose con una mujer que cumplía con esos parámetros, una mujer educada, de la alta nobleza, una mujer con un título aristocrático, Lady es un título aristocrático de Gran Bretaña, una mujer joven, bella y una mujer virgen en ese entonces. Okay. Entonces Carlos se casa con ella, ya habría que entrar a debatir si se casó enamorado o no, él nunca pudo olvidar a Camila. Diana sí estuvo enamorada de Carlos, ella una mujer muy enamorada. Tenían un rango de edad bastante considerable. Ella tenía 19, 18 años aproximadamente, Carlos ya 30. Y a pesar de que se casaron, digamos que cumplieron con ese checklist de casarse, tenemos príncipes que continúen con la dinastía, Carlos nunca pudo olvidar a Camila. Ahí va la tortura y el combo completo. Primero, su esposo no estaba enamorado de ella. Y segundo, ella veía venir esa presión de la familia real y obviamente de todo el mundo, diciendo pues tú eres lady, tú eres parte de la realeza, te tienes que comportar como tal, además con 2 hijos ya encima. Esto para ella generó una presión absoluta que la lleva pues al final a su muerte, ¿no? ¿Cómo se comporta Carlos frente a la presión que ella siente o sintió durante toda su vida al lado de este príncipe? El personaje de Diana también es un personaje bastante complejo para analizar, porque es una mujer que si bien no pertenecía a una familia real, sí pertenecía a la aristocracia y a una familia muy bien conectada con la familia real británica. Como les decía, pues ella tenía un título aristocrático, el de Lady, se movía en unos círculos de privilegio, pero la institución de la realeza como tal, de la familia real y de lo que eso representa, no solamente hacen parte esos personajes, el rey, la reina, etcétera, etcétera, sino que hacen parte también de ellos un montón de secretarios, de hombres y mujeres que podríamos decir que mueven todos los hilos detrás. Entonces había una presión muy grande, una mujer muy joven que no estaba acostumbrada, digamos, a ese exceso de protocolo, con una presión grande primero para tener un hijo, casada ilusionada con una persona que posiblemente no estuvo enamorada de ella, que estaba enamorado de otra persona, que seguía manteniendo la relación con ella. Seguramente la presión hacia Diana fue muy fuerte. Pero hacia Diana también se dio como un boom cuando se casó con el príncipe Carlos. Vos y yo no habíamos nacido en esa época. Sé que no. Sé que no habíamos nacido en esa época. No vayan a calcular. Pero cuando existió ese matrimonio lo consideraron como el matrimonio del siglo.
muchas niñas, incluso en Colombia, se terminaron llamando Lady, considerando que Lady era el nombre de una persona, cuando es un título aristocrático, ¿cierto? Por eso vemos tantas ladies por ahí. Tantas ladies, sobre todo de nuestra generación, que Sí. a pesar de que no nacimos en esa época, digamos que un poquito más allá, ¿sí o qué? Sí. Lady Marcela. Lady Marcela, Lady Lady Cristina, Juliana. Lady todas. Pero hubo una fascinación por esa mujer, ¿cierto? Sí. Desde el primer momento. Aparte de que, no digamos que se estrenaron, pero digamos que los paparazzi incipientes que vienen en esa época ya empezaron a tener una obsesión hacia ella, incluso desde antes de casarse. La empezaron a perseguir, es decir, la empezaron a exponer, incluso aún siendo novia, en todos los medios de comunicación de Gran Bretaña y por todo el mundo. Y claro, cuando llega y se da este matrimonio con toda la pompa y todo el glamour, por supuesto la convierte en un ícono de la moda, primero en Gran Bretaña y después por todo el mundo. Diana, al hacer, digamos, ciertas giras con Carlos, representando por supuesto a la corona británica, pues demostraba ser mucho más popular que Carlos. Carlos fue nacido y criado digamos, en un régimen donde las costumbres y las tradiciones son muy fuertes, donde hay que actuar de X o Y manera. Y eso le molestaba a Carlos. Y eso le molestaba a Carlos porque Diana era un espíritu libre. Diana sí había nacido en la nobleza, sí hacía parte de ese círculo, pero ya estaba acostumbrada a hacer otras cosas. Y claro, al sentir la cercanía de la gente, pues ella también era mucho más cercana y seguramente a Carlos le habían dicho desde pequeño, usted no toque a la gente, no se acerque. Y al ver que Diana explotaba en personalidad con esas personas, creo que eso les originó cierto rifirrafe como pareja. Incluso se habla de celos de Carlos hacia Diana. ¿Y celos por quién? ¿O era por la cercanía de la gente? Yo creo que celos por la cercanía. Celos de la cercanía a la gente, de sentir ese calor humano que le profesaban a ella. Al ser ella la princesa de Gales y la esposa del heredero, por supuesto, digamos que esa alegría o esa fama de alguna forma lo tocaba a él. Pero creo que también empezó a hacer meollo en toda esta relación el papel de Camila, la amiga especial del príncipe de Gales. Que siempre estaba ahí presente. Que siempre estaba ahí presente, a pesar de que estaba casada también con hijos y demás. Ellos nunca dejaron su relación, o posiblemente la dejaron en ciertos periodos de tiempo, pero sí siguieron manteniendo el contacto. Incluso Camila estuvo en el matrimonio de ellos, de asistente en la iglesia, y seguramente en la fiesta y demás. Es decir, Diana sentía eso, y seguramente había una presión entre Carlos y Camila por esa situación. Camila, a pesar de que también asumió el papel de villana en todos estos años, con el paso del tiempo y sobre todo después de la muerte de Diana en el 97, en ese accidente de auto en París, Camila creo que ha vivido todo lo que ha vivido después con muchísima dignidad. Camila es una mujer que le tocó vivir ataques personales, no solamente de la prensa, sino de los mismos ciudadanos británicos, en donde a veces no podía ni salir a un supermercado a comprar algo porque le tiraban cosas, la insultaban, ni qué decir la prensa que se la quería comer viva, etcétera, etcétera. Pero desde ese entonces hasta el día de hoy, Camila ha mantenido una dignidad y por fuera de los escándalos. Curiosamente, los escándalos han venido directamente de los Windsor como tal, de hijos de la reina o nietos de la reina, pero de Camila realmente no se ha dicho nada. Y ella empezó un proceso de transformación luego de que se casa con Carlos hace 15 años exactamente, y hasta el día de hoy ha hecho su papel, digamos, de una manera muy honorable, que creo que a ese esfuerzo que haya puesto, a esa dignidad y a esa honorabilidad con la que ha hecho su trabajo, porque esto termina siendo un trabajo para ellos, es que también se ha ganado, digamos, el respeto también de cierta parte de la población. Creo que no es el ataque de antes, y creo que no es el ataque de antes precisamente porque ella lo ha trabajado durante todos estos años. Desde que Carlos y Diana se separan, luego se divorcian, luego llega la muerte de Diana y los ataques frontales de los que estábamos hablando hacia Camila, ella, en vez de reaccionar de una manera violenta o agresiva o generando escándalos en la empresa, ha hecho silencio completamente, se ha dedicado a empezar a ser parte de esa familia, de ganarse como su propio lugar, de demostrar con las labores que ellos realizan, por ejemplo, en obras sociales, representando organizaciones y demás, como haciéndose ese huequito ahí. Y eso es lo que ha hecho como duquesa de Cornualles, que incluso ella misma, cuando se casa con Carlos por derecho propio,
ella sería la princesa de Gales, pero precisamente al tener el recuerdo de Diana y teniendo en cuenta toda la agresividad o toda la negatividad que había hacia ella, dijo, yo no voy a utilizar ese título por más que por ley le correspondiera, y se hace llamar duquesa de Cornualles, que es otro de los títulos que tenía Carlos en ese momento. Incluso cuando se casan y la gente encima de cómo va a ser posible que esta mujer llegue a ser reina, ella y el círculo más cercano dio a entender que ella no quería ser reina en caso de que lo fuera, cuando se casara con Carlos y luego de casarse. Si la llamaban princesa consorte, estaría bien. Si no, ella seguiría siendo duquesa o el título que le dieran. Y eso se mantuvo hasta el año pasado precisamente. Con los 70 años de reinado de Isabel II, ya con una salud muy frágil, posterior a la muerte del príncipe Felipe, del duque de Edimburgo, y digamos temiendo el desenlace que todos vimos hace un par de meses con la muerte de la reina Isabel, fue la misma reina Isabel en ese jubileo de su reinado, en sus 70 años, en el que a través de un comunicado oficial dijo, es mi deseo que una vez Carlos sea rey, que Camila sea llamada reina consorte o reina Camila. Yo creo que con eso la reina, antes de fallecer, dejó todo listo para que hoy no estuviéramos discutiendo, o pues nosotros no tanto, pero sí los británicos sí, no estuvieran discutiendo si la llamaban princesa, reina, etcétera, etcétera, y de pronto se despertara ese sentimiento negativo hacia ella. Ajá. Además porque la reina, hasta el día de su fallecimiento, e incluso el día de hoy, la reina Isabel, pues mantuvo un respeto absoluto de todos los británicos. Y alejada también, intentándose alejar de los escándalos que toda la vida la persiguieron. Ahorita quiero preguntar también sobre el reto que tiene el príncipe William, el hijo de Carlos III, próximo también rey de Inglaterra. ¿Él ya está preparado para ser rey o cómo es el proceso de preparación de un rey con este perfil? Yo creo que él está preparado al igual que Carlos. Carlos y William están muy preparados, Carlos mucho más. Claro. Duró príncipe como 70 años. No, estuve esperando y decía, vamos a morir yo primero. Estuve esperando toda la vida. Mi mamá. Todo el mundo está esperando, incluso en algún momento determinado, precisamente por esa imagen negativa que estaba teniendo Carlos ante sus propios ciudadanos, que se pensó en que en algún momento o la reina abdicara o en el caso de que falleciera, Carlos abdicara a favor de su hijo y hubiera un salto generacional, que eso pues no lo vimos, ¿cierto? Carlos se preparó desde pequeño. Carlos no iba a ser rey. La reina Isabel II no iba a ser reina. Ellos fueron la reina fue primero reina por carambola. Su tío Eduardo VIII renuncia a la corona porque se enamoró de una mujer norteamericana, sí, estadounidense, 2 veces divorciada. Él, siendo el monarca británico, pues en este caso ya Carlos III, es el representante de la iglesia anglicana. Salvando las comparaciones, por supuesto, digamos que el monarca británico es como el papa de los anglicanos, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, en aquella época, en la década del 30, 1930 y pico, 36, que el monarca, el representante de esa iglesia, se casara con una mujer divorciada. Eso era impensable. Aparte que era una mujer que no pertenecía ni a ninguna familia adinerada, ni a ninguna, bueno, sí era adinerada por sus divorcios, pero no era una mujer que hiciera parte de ese círculo real o de la nobleza. Entonces, claro, lo presionaron, no lo dejaron casar, él nunca alcanzó a su coronación y antes de cumplir 1 año como rey, dijo, yo renuncio, me voy, ahí les dejo, ahí les quedo. ¿Para dónde se fueron? Esa es la pregunta. Ellos tuvieron un exilio, sí, un autoexilio, sí, pero hubo presiones para que dejaran, por supuesto, Inglaterra. Primero viajaron a París. El ex rey Eduardo VIII, ahora duque de Windsor, que ese fue el título que les dieron posterior a la abdicación, se fueron a viajar por Europa, como les comentaba, pues ellos vivieron en París con Wallis Simpson y tenían ciertos toques, relaciones, estamos hablando del 36, 37, 38, con un personaje que tristemente también cambiaría la historia de la humanidad, que era Hitler. Entonces, claro, al ya duque de Windsor, Wallis Simpson y demás, al tener, digamos, ciertos coqueteos con Hitler, hasta hoy en día se debate qué tipo de coqueteos hubo. Si ahí estuvo peor la cosa. Ahí estuvo peor la cosa y hubo un rompimiento más con la familia. Uh-huh. Obviamente estalla la Segunda Guerra Mundial, este señor le dicen, es que ni en París se puede quedar, y termina siendo gobernador de las Bahamas, si no me falla la memoria. O sea, lo mandan a este lado del mundo como para poderlo contener, y una vez finalizada la guerra, pues vuelve a Francia, y ahí es donde muere.
Okay. Ahí es donde muere, y también Wallis Simpson muere, duquesa de Windsor, muere en este país. Hasta su muerte, tanto del duque como de la duquesa de Windsor, siempre hubo un rifirrafe con la familia real, sobre todo con la mamá de Isabel II, porque como les comentaba, Eduardo abdica, le toca asumir el trono a su hermano duque de York, que después fue Jorge VI, y posterior a eso es que Isabel se convierte en reina. Papá tartamudo, ¿no? Papá tartamudo, un hombre muy familiar, casado con una mujer de la alta nobleza también británica. Momento de recomendar El discurso del rey, una película esa del 2009, 2010, más o menos por allá. Que relata la vida del papá de la reina Isabel. Exactamente, y sobre todo de esa vida, no solamente pasar de una vida hogareña, de un hombre muy tímido, con una personalidad, digamos, ensimismada, y sobre todo por su tartamudez, que no solamente le tocó asumir el trono, sino dejar toda su vida hogareña y familiar con su esposa y sus dos hijas, Isabel y Margarita, sino que le tocó la Segunda Guerra Mundial. Increíble. Increíble. Y ese fue el primer reto, entonces. El primer reto realeza, es 1, 2, 3 por el rey, asuma y coja la Segunda Guerra Mundial, trabaje con Churchill. Wow. Y ellos nunca se movieron de Londres. Sí. Es decir, el Palacio de Buckingham lo bombardearon, o sea, les explotaban bombas al lado de la alcoba de la oficina, y ellos siguieron permaneciendo ahí. Y yo creo que la permanencia tanto de Jorge VI como de la reina Isabel, la reina madre, hicieron que se generara un cariño y un respeto mucho más grande del que se tenía de por sí a los monarcas. Por su fortaleza. Por su fortaleza en ese momento determinado. Y posteriormente eso ya después pasó a Isabel, y por eso es que Carlos se convierte en príncipe de Gales. Hay por un juego de carambola que históricamente no les tocaba. Décadas después, ya este 6 de mayo, convertido en el rey de Inglaterra. Claro, convertido en rey. Carlos III. Carlos, desde muy pequeño, al igual que William, pues nacieron con unos privilegios, y desde pequeño seguramente les dijeron: usted tiene que comportar así, haga así, parece allá. Estudie política, métase a la academia militar tal, después de tantos años se va a hacer una labor social, se va a ir para tal parte, usted va a viajar y nos va a representar en esto. Eso le dicen al futuro rey, a Carlos y a William. Y a William, con seguridad. Okay. Que reflexionando podríamos estar hablando de vivir en una jaula de oro, tanto ellos como hombres, como ellas como mujeres. A decir, yo no puedo escoger mi vida prácticamente, o sea, yo tengo que hacer, y más si van a ser, digamos, la línea directa hacia la corona, de qué es lo que tienen que hacer con sus vidas. Es decir, ya desde su nacimiento, desde que les firmaron el acta de nacimiento, usted va a estudiar en tal jardín, usted va a tener tal profesora, usted va a ir a tal primaria, a tal secundaria, usted va a hacer esto y esto y esto y lo otro. Digamos que ahí lo único, y esa es prácticamente su preparación, obviamente en temas universitarios, de contactos, de poder entender la política y sobre todo su papel, porque ellos, a pesar de que son una familia real, que es su sistema de gobierno, ellos no pueden ejercer la política. Entonces, ¿cómo ser la representación de esa tradición, de esa historia, ser la representación de todo ese bagaje que tienen detrás, pero a la vez no se inmiscuya en temas políticos, sepa mantener la distancia? Que creo que eso va a ser un reto muy grande para Carlos, porque Carlos, como príncipe de Gales, a pesar de haber nacido en el año 40, es decir, 47, es decir, posterior a la Segunda Guerra Mundial, es un hombre que, en medio de todo ese contexto tan tradicional, es un hombre, entre comillas, un poco más liberal, un poco más moderno, guardando las distancias, obviamente. Claro. Entonces, como príncipe de Gales, fue de los primeros que habló, por ejemplo, de medio ambiente. Es un hombre que se sienta con líderes, digamos, a hablar de un poco más que se sentaba a hablar más libremente sobre temas X o Y, que ya como rey con seguridad no los va a poder hacer. Entonces creo que esa va a ser el mayor reto que él va a tener, aparte de con su propia familia y manejar todos los escándalos que tiene detrás. Y William, por supuesto, ha tenido con seguridad una preparación muy, muy parecida a Carlos, con excepción de que la madre de William, es decir, la princesa Diana, pues desde pequeños trató de liberarlos de toda esa presión y trató de que, entre comillas, tuvieran una vida lo más normal posible. Era ese contraste entre la educación de Lady Di y de su abuela, la reina Isabel, que era totalmente diferente. Ella, como madre y como abuela, ¿cómo se comportaría, Juli? También tuvo que ver con esta educación rígida de la que mencionas para ser rey, o era un poco más distante y respetuosa y le dejaba el trabajo a otras personas, o cómo era esto.
con Isabel. Sí. Siempre se ha dicho que la reina Isabel fue una madre muy distante. Incluso hace poco veía un video en el que después de 2 meses volvía a Londres y la recibe la reina madre en la estación de tren y la saluda con muchísima efusividad. Estaban Carlos y Ana, que eran los 2 hijos que tenía en ese momento, y solamente los saluda con un beso y una palmadita en la espalda. Era su personalidad. Era su personalidad. Creo que hay muchas institutrices, muchos educadores, tanto hombres como mujeres, que estuvieron en la formación de Carlos, que han estado detrás de todos ellos. Y se dice que ella fue una madre muy distante, incluso fría, pero creo que como abuela no lo ha sido. Creo que ha sido muy cercana a William, a Harry, a sus otros nietos, bisnietos. Era más cariñosa con los nietos que con Carlos. Era más cariñosa posiblemente con sus nietos. Bueno, inclusive pueden ser muchas abuelas nuestras. Sí, totalmente. Como pueden ser muchas abuelas nuestras que les encarga ya malcriar. Muy colombiana nuestra Isabel. Bastante colombiana. Doña Isabel. Doña Isabel. Doña Isabel. La señora del poblado y Envigado. Isabel II. Pero creo que también no solamente por personalidad, sino precisamente por la misma presión. Ella fue reina muy joven, no le tocaba ser reina. Tenía un matrimonio, entre comillas, feliz con el único amor de su vida, que fue Felipe de Edimburgo, que también las vio verdes y maduras tratando de entrar a esta familia, y eso que él provenía de una familia real. Pero creo que esa presión sobre ella, sobre mujer, sobre asumir el legado de su papá, de todos sus antepasados, siendo una madre muy joven, con toda la presión que ejercía su papel institucional, yo creo que eso la hizo alejarse de sus hijos, sobre todo en la infancia. Ok, todo ese recorrido, Juli, de la educación de los reyes, de Carlos, ¿cómo llega Carlos entonces al trono de Inglaterra? ¿Qué hombre llega tan cambiado desde el príncipe Carlos hasta Carlos III? Yo creo que llega al trono un hombre luchador. Yo creo que llega un hombre luchador. Como mencionaba anteriormente, Carlos fue un hombre que nació y se crió entre privilegios, que su vida estuvo programada desde su nacimiento, bueno, desde su infancia, no desde su nacimiento, porque él no iba a ser príncipe de Gales y su mamá no iba a ser reina, pero sí desde muy temprana edad hasta el sol de hoy, que le han dicho: usted va a hacer esto, 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 y el próximo 6 de mayo va a pasar esto. Sí. Sin embargo, creo que, como mencionaban también anteriormente, él fue un hombre que en medio de toda esa tradición y de ese sistema conservador, fue un hombre muy moderno y que con el paso del tiempo trató de modernizarse mucho más. Y creo que el paso también de Diana por su vida hizo que él empezara como a romper esquemas, estereotipos, incluso de la misma familia real, y de ver de que estar cercano a la gente era importante, pues sobre todo para la supervivencia, porque, como mencionaba anteriormente, ellos viven como en una jaula de oro, por decirlo de alguna forma, con un montón de privilegios, pero siento que siempre están con algo aquí diciéndoles: sí, necesitamos hacer de todo para poder sobrevivir, porque si no se adaptan a los tiempos, pues fácilmente puede haber algún movimiento, no sé si una revolución como la que vimos hace 100, 200 años en otros países, pero sí puede haber un movimiento político fuerte, decir: ya no queremos monarquía, hagamos una elección y establezcamos una república. Entonces creo que es un hombre muy luchador, que ha empezado a adaptarse a los tiempos, sobre todo desde su matrimonio con Diana, el esfuerzo que ha hecho para mejorar su imagen, sobre todo por la relación que tuvo con Camila, los posteriores escándalos, incluso antes de que Diana falleciera, con las declaraciones que ella daba en la prensa, luego con los escándalos de sus hermanos, sobre todo el último con Andrés, y ahora con su hijo Harry. Un hombre que está trabajando para seguir manteniendo esa institución, que es muy consolidada, pues teniendo en cuenta lo que son los británicos, porque eso es ellos, o sea, su concepto de nación es ese, pero que en cualquier momento, precisamente por todos los cambios sociales y políticos que vivimos constantemente y tan rápidos, siempre están en la cuerda floja. Entonces creo que llega un hombre muy preparado, un hombre que se adapta al tiempo, que se va a seguir adaptando, pero que sobre todo es un hombre que va a abonar el terreno a que cuando Guillermo o William llegue al trono, que seguramente va a ser muy pronto, posiblemente lo veamos en 12, 15 años, calculo yo más o menos, por edad, llegue una monarquía mucho más moderna y conectada mucho más con estas nuevas generaciones. Harry, por ejemplo, el hermano de William, que no es heredero al trono, él
se relajó. O sea, digamos, no tengo esa directriz de ser rey, no tengo esa presión, y por eso durante toda su vida hubo un par de escándalos allí. Hace poco también que decidió prescindir de sus derechos reales, por decirlo así, e irse a Estados Unidos con su novia, ¿no? Se estaba repitiendo más o menos como la historia del tío abuelo. Del tío abuelo, más Ajá. o menos. La vida de Harry, ¿qué? En este momento, ¿en qué punto está? ¿Y cómo se transforma? Yo creo que los que ocupan el segundo lugar, los hermanos menores, en estas líneas, en estas dinastías, pues se tienden a relajar un poquitico, ¿cierto? Sí. Harry, posiblemente desde su infancia y lo que podemos ver desde que era muy pequeño, es un personaje muy libre, muy explosivo, al igual que su mamá. Entiéndase explosivo en el buen sentido, ¿cierto? Una personalidad libre, que también luchaba precisamente por romper esos esquemas tan rígidos y tan tradicionales dentro de estas familias. Creo que la muerte de su mamá le tuvo que haber, por supuesto, dolido mucho y haber pesado, sobre todo en su psiquis, entrando a la adolescencia, sobre todo lo que implicaba, lo que se dijo, lo que se sigue diciendo de la muerte de su mamá, de la relación de su padre, de la relación de la novia, ahora ya esposa de él mismo. Entonces creo que es una persona con un montón de conflictos, posiblemente psicológicos, en un mundo lleno de privilegios, y que eso en algún momento tenía que estallar por algún lado, y es lo que hemos visto con todos esos escándalos. Sin embargo, creo que con el paso del tiempo Harry se fue dando cuenta del papel que representaba, porque de alguna manera seguía siendo el tercero en ese momento en la línea de sucesión. La estrecha relación que tenía con su abuela, el cariño y el afecto que le profesaba ella a él, incluso ella también siendo una mujer muy rígida, con el paso del tiempo, incluso en los últimos años, precisamente al lado de Harry se fue relajando, haciendo videos comerciales. La vimos saltando, obviamente no era ella, pero la vimos saltando de un helicóptero con James Bond. La inauguración de los Juegos Olímpicos, tan recordada esa inauguración, ¿no? Claro, una que ya hace parte de la historia de la televisión. Total. Cómo ver la reina en medio de todo su protocolo con un personaje como James Bond, sí, que también este tipo de películas británicas, música y demás, han hecho que esta familia sea tan conocida y que se, llamémoslo de alguna forma, se explote esa imagen para beneficio incluso de ellos mismos, sí, incluso correcto, beneficios turísticos, comerciales y demás. Entonces, claro, ver a la reina con sus perritos, por un lado subirse a un helicóptero y tirarse al Estadio Olímpico de Londres. Buena actriz también. Muy buena actriz también, incluso le dieron un BAFTA por eso. Le dieron un BAFTA por eso. Y también salía haciendo comerciales con Harry promocionando los juegos, no recuerdo en ese momento el nombre, pero Harry es el presidente de unos juegos de exsoldados que precisamente por la labor que representan en el mundo, pues han sufrido amputaciones y demás. Y en unos juegos que se van realizando, recuerdo que era Harry mostrándole un celular a la reina y sale Barack Obama con Michelle, y la reina lo miraba como, ¿estos qué? Y entonces Harry le hacía como, es que vamos a ganar, es que eso es aquí. Ella se prestaba para ese tipo de cosas. Harry sí, le gustaba, le disfrutaba y disfrutaba mucho de la compañía de Harry. Ajá. Entonces creo que esa misma conciencia que él fue adquiriendo del papel que representaba hizo que entrara de lleno a las Fuerzas Armadas, que empezara a representar de una manera mucho más seria a la monarquía, a la familia como tal, y digamos que iba por buen camino, por decirlo de alguna forma. No somos tampoco quiénes somos nosotros para juzgar, Daniel. Pero somos parte de la realeza británica. Somos parte de todo este engranaje, pero hasta que conocí a Meghan. Yo creo que con Meghan empezaron a generarse una actriz de Hollywood, no muy famosa, pero actriz y novia del príncipe Harry, pues eso la iba a catapultar a la fama, por supuesto. Claro. Entonces, y afrodescendiente. Sí, más todavía. Entonces empieza a generarse como cierto encontrón, no sé si con la familia directamente, pero sí con la prensa sensacionalista, y empiezan a ejercer una presión precisamente sobre ellos. Hasta lo que se conoce es que la reina recibió muy bien a Meghan, Carlos, William, el príncipe Felipe y demás miembros la aceptaron muy bien, pero siento que desde su noviazgo y después de su matrimonio ellos ya sabían exactamente qué era lo que querían, que era generar eso, esto es una opinión por supuesto muy personal, y hacerse a un lado de la familia real como representantes, hacer su vida, como mencionabas ahorita, en los Estados Unidos, ganar su propio dinero
dar entrevistas, hacer documentales, crear libros. Sin embargo, hemos visto que ni los documentales, ni las entrevistas, ni los libros han sido muy bien para ellos. Incluso han atacado a la institución, como ellos lo llaman, a la empresa, a la monarquía británica, a su propia familia. Pero siento, y de acuerdo a lo que se menciona también internacionalmente, parece que el tiro le salió por la culata. Entonces, ¿Esto con respecto a la popularidad o a lo económico? A la popularidad de lo económico, a los dos. ¿En serio? Porque o sea, ¿un príncipe puede vivir mal económicamente? Harry está distanciado de su familia completamente. Sí. Está distanciado. O sea, perdió todos los beneficios. Perdió todos los beneficios. Ahora, él es el hijo de un rey, es el nieto de una reina. Fue el hijo de una princesa que le dejó después de su muerte una grandísima fortuna que seguramente le dará para vivir muy bien, como cualquiera de nosotros dos, por supuesto, gastándonos pues... Papi, espero la herencia, por favor. Claro, yendo a un famoso supermercado del dólar pip a comprar cualquier cosita, 5,000 o a 6,000 pesos, que le pueda dar para vivir. Pero, o sea, él puede vivir esta vida en la otra, en la vida de uno. Claro, no. En la vida de él, pues... En la vida de él posiblemente no. Está quedado. Claro, por decirlo de alguna forma, pero debe tener unos muy buenos ingresos, sobre todo lo que le dejó Diana y lo que le haya dejado también la reina Isabel. Sin embargo, eso posiblemente no sea suficiente, sobre todo por el estilo de vida que ellos llevan, ¿cierto? Hace poco les pidieron muy amablemente, hace un par de semanas, que desalojaran la casa que tenían en Londres, aunque están viviendo en California. No me digan que por falta de pago, eso sí no lo creo. No les cortaron internet ni el arriendo, así como los arriendos en este sector del mundo están bastante caros. Sí. Bastante caros. Otro tema para hablar en otro podcast. Sí, bastante. Pero María. Han subido mucho los arriendos por este lado del planeta. Horrible. Pero el rey Carlos les dijo como amablemente, necesito que me desocupen. No creo que lo vayan a arrendar por un Airbnb ni nada por el estilo. Pues casos se han visto. Pero porque lo que pretende Carlos es eso. Cuando Harry y Meghan deciden no hacer parte de la familia real, cuando hablo de la familia real no quiere decir que ellos dejaron de ser parte de la familia. O sea, siguen siendo el hijo, primo, Carlos, nieto, siguen siendo los mismos. Carlos está convencido que ellos van a volver a su casa. Tiene esa esperanza. En California. California. Ellos están viendo en California muy bien, como cualquier hijo de vecino, viviendo muy bien. En su gran mansión, por supuesto. Cuando ellos deciden renunciar, digamos, a ser miembros activos, como lo llaman ellos, de la familia real, es decir, nosotros no queremos representar a la corona. Cuando decimos no queremos representarla, es decir, no queremos que nos digan duque o duquesa de tal, ni que nos den una asignación monetaria por el trabajo que nosotros estamos realizando. Es decir, queremos ser libres, porque si estamos con ese, digamos, bajo ese esquema, ese contrato, nosotros estamos presionados y no podemos, digamos que es un contrato de exclusividad, no podemos movernos libremente. Y eso es lo que ellos querían, y sobre todo proteger a sus hijos. Entonces, cuando deciden, hay una serie de negociaciones internas con la familia, se les quita el tratamiento de altezas reales. Ellos son príncipe Harry, duque de Sussex, pero no tiene la alteza real, y ellos ya no representan a la familia. Lo que hagan ya por fuera es, como llaman ellos, como lo mencionan ellos, ciudadanos privados, como vos y como yo. Ok. Pero aún así ellos estén lejos, digamos, pueden vivir una vida libre, porque, por ejemplo, van a una discoteca, o van a un hotel, o van a un sitio turístico, van a tener esa privacidad, o que tiene uno, o esa libertad. Yo creo que al nivel que tenemos nosotros, no. Y eso que con tanto celular no la tenemos. Además, porque Harry siempre seguirá siendo Harry, esté la realeza o no. Va a seguir siendo el hijo del rey de Inglaterra, el nieto de la reina Isabel, y sobre todo va a seguir siendo el hijo de Diana de Gales. Y el escandaloso. Va a seguir siendo porque eso. Sí dio de qué hablar muchos años. Muchísimos. Creo que la estrategia no les funcionó, y concuerdo con las personas que dicen que el tiro le salió por la culata, porque si eso es lo que ellos querían con Meghan y proteger a sus hijos, si hubieran ido para California, manejar otros negocios, y hubieran empezado a tener una vida mucho más reservada y estar tranquilos con sus hijos. Pero en medio de todas estas luchas familiares, a pesar de que ellos ya no son altezas reales, querían que sus hijos tuvieran títulos reales. Claro, ya con la subida de Carlos al trono, ya les dan el título de príncipe y princesa a Archie y a Lilibet. Pero entonces, claro, cuando ya les pusieron ese título, la prensa seguramente va a devorar a estos pobres muchachitos,
Claro. Cuando estén un poquitico más grandes van a empezar a buscarlos porque están logrando lo contrario a lo que querían. Si querían alejarse y tener una vida libre, yo creo que lo hicieron muy mal. O sea, Lo la hicieron maldición, la maldición de la casa real va a seguir por generaciones. No Seguramente. importa que se desliguen de su casa. Seguramente, precisamente porque yo creo que no siguieron la estrategia que querían, no la siguieron. Querían ser como, queremos ser libres, pero seguir ganando dinero, como mencionan sus detractores, seguir ganando dinero a costa de soy el duque o la duquesa de, pero no se metan con nosotros, pero en la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, el príncipe, ella, princesa de Hollywood, por decirlo de alguna forma, viviendo en Hollywood, haciendo negocios con grandes empresas como Netflix, como, no sé, editoriales para publicar libros, podcast y demás, claro, ellos van a estar en el ojo del huracán. De hecho, en estos días, no recuerdo el nombre, pero la televisión francesa estaba ya haciendo una investigación muy fuerte, no sé si ya salió o está a punto de salir, sobre la fundación que tienen los duques de Sussex y a dónde está parando ese dinero, si realmente esa fundación sí existe, si existen las oficinas donde dice que están. Y creo que por ahí se viene otro escandalito. Pero total, eso te iba a preguntar, ¿cuál sería entonces la función ya del rey Carlos III en medio de estos escándalos? ¿Cuál es digamos, la faceta que debe tomar un rey, sobre todo Carlos, en este caso? Yo creo que la faceta de Carlos es unión. Yo creo que es su mayor unión. De hecho, los monarcas en el caso de Europa, en Europa existen 12 monarquías que sobreviven. 10 de ellas son las que nosotros más conocemos. Suecia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica, Gran Bretaña, España, Mónaco, Luxemburgo, Liechtenstein, y otras dos que son el Vaticano es una monarquía, y Andorra, que queda entre Francia y España. Pero de esas otras 10 grandes, el monarca o la monarca representa no solamente esa tradición, sino la unión de su país, por fuera de partidos políticos. Entonces creo que esa es la mayor función de Carlos, con, digamos, un mayor objetivo, y es que él también es el representante de la iglesia anglicana. Entonces, claro, soy el rey, necesito mostrar tradición, necesito generar confianza, pero también estoy hablando de un tema religioso, un tema de valores, y como yo como rey no voy a poder unir a mi propia familia. Entonces creo que ese es un reto que tiene Carlos también muy, muy grande. De hecho, se ha dicho que pues, Harry va a asistir el 6 de mayo a la Abadía de Westminster. Irá. El mismo día que cumple años su hijo mayor, Archie. Meghan no va a asistir ni sus hijos. Pero creo que ahí hay un tema de negociación de familia, al menos para que ese momento se vea, digamos, familiar. A pesar de que Meghan hace parte de la familia y no va a estar ni sus nietos. Y más impecable, por decirlo así. Exactamente, porque seguramente si Meghan fuera, ellos dos van a ser el centro de atracción, y realmente la atención tiene que estar centrada no ni siquiera en Carlos, sino en todo el evento como tal. Entonces creo que ahí tuvo que haber unas negociaciones familiares para que Harry pudiera ir solo. Y posiblemente va a ser la oportunidad para que también empiecen a limar asperezas, a decirles como, bueno, por acá lo recibimos, cualquier cosita en diciembre, natillita, buñuelos, y podemos solucionar este problema familiar sin tanto escándalo y sin tanto vecino mirando por las ventanas. Claro que sí. Posiblemente. Juli, hablando de esta parte, de este lado de acá, colombianos, latinos, que van a decir, hombre, a mí qué me importa que esa señora, esa viejita se haya muerto, qué me importa que ese señor sea el rey de Inglaterra. Y pues sí, ¿qué les importa? Pero hay una fascinación por la corona británica bastante particular que me llama la atención. ¿Por qué por este lado la familia británica? No hablo de otras monarquías, la familia británica, ¿por qué es tan especial? ¿Y por qué nos llama tanto la atención? ¿Por qué salen periódicos? ¿Por qué salen en portadas aquí, en Colombia? Yo creo que es un tema de, llamémoslo, medios de comunicación. La monarquía británica ha mojado prensa toda la vida. Inclusive para nosotros sería, digamos, más cercana a la monarquía española, por obvias razones, ¿cierto? Por lo que han representado, incluso temas de negocios, mercantiles, intercambios educativos, etcétera, culturales. Que no es y no lo es, no lo es tanto. Que es y no lo es, que se realizan cumbres iberoamericanas, eso, digamos que el rey Juan Carlos en su momento fue el que impulsó eso, digamos que hay una especie de cercanía como por romper esas barreras históricas y de alguna forma decir es que somos iberoamericanos, ¿cierto? Entonces
pero la monarquía española no ha tenido tanta prensa como si la ha tenido la británica a lo largo de la historia. No quiere decir que la monarquía británica sea más antigua, o sea, nosotros sabemos de los reyes españoles ¿hace cuánto? Reciclos. Ni se hace 500 años cuando llegaron por primera vez acá, sino muchísimos siglos más. Sí. Pero no han tenido esa prensa, creo que sí han tenido los británicos. Algo que se ve no solamente en los medios de comunicación como las noticias, como la radio, sino también a través del cine, a través de las series de televisión, a través de la música, de esa cultura pop, de incluso artistas famosos, disruptivos, que hacen parte de todos los movimientos contraculturales, pero que seguían manteniendo, ellos siendo británicos, famosos en todo el mundo, pero seguían manteniendo, digamos, ese respeto, al menos hacia, no sé si solamente hacia la institución como tal, pero sí hacia la reina Isabel II en su momento dado. Y mira que al principio de este episodio, de este podcast, dijimos, hombre, la música también tiene que ver con ese mensaje que ha llevado a través del mundo de la realeza, ¿no? Como el rock, el punk, que eran protestantes o eran manifestantes de este imperio, y nosotros escuchábamos esa música, la salsa, el rock, el punk sobre todo, que tenía esos mensajes atacando la realeza. Entonces diríamos acá, hay una familia real allá en Gran Bretaña, es famosa, tiene algo que ver con esta música, vamos a interesarnos un poquito más por eso. La música entonces tiene que ver mucho con esos mensajes. Claro, con seguridad. No sé si atacando directamente a la institución monárquica, pero sí a los cambios sociales que está viviendo, en este caso pues Gran Bretaña en la década del 60, 70, o sea, plena Guerra Fría, 80, las crisis económicas, las diferentes guerras en las que se han metido al lado de otras grandes potencias. Entonces, claro, eso de alguna forma llega, por supuesto, a nosotros, como te decía, a través de la música, a través del cine, como les mencionaba anteriormente, James Bond, que siempre trabajó al servicio de su majestad. A su majestad nunca la vimos, pero siempre sabemos que había una majestad por ahí, para la cual él trabajaba, que antes era una mujer, por supuesto. Ahora la próxima película de James Bond seguramente ya mencionarán a su majestad un hombre, con seguridad, ya haciendo alusión a Carlos, pero que eso nos ha permeado mucho. Y aparte de eso, Dani, creo que esa fascinación hacia la monarquía británica, pero la monarquía en general como tal, viene por dos cosas. Uno, por el tema de los, por supuesto, cuentos infantiles que hemos conocido, y dos, porque digamos que nosotros, al menos yo lo leo así, tenemos una transición de formas de gobierno. Estos países, Gran Bretaña, España, Portugal, fueron imperios, fueron colonialistas, llegaron a nuestro lado del continente, nosotros fuimos de alguna forma colonia de todos ellos. Con el proceso independentista, pues empezamos a formarnos en repúblicas, y esos líderes nuestros de ese momento dado, desde Estados Unidos hasta Bolívar, pues con Washington o con Bolívar aquí con nosotros, Santander, Nariño y demás, empezamos a ver a esos próceres como, no solamente como los libertadores, sino como esa imagen de lo que esta humanidad tenía sobre lo que era un monarca, el que seguía unos parámetros, el que le da la libertad y la seguridad a su pueblo. Y posteriormente eso fue evolucionando en el siglo XX hasta empezar a, digamos, poner en alto o poner en primera línea a las primeras damas. Empezamos a tener hacer como esa similitud entre lo que es una familia presidencial y una familia real. Que creo que eso explotó muchísimo también por los medios de comunicación en la década del 60, precisamente en Estados Unidos, con un personaje carismático y que también tuvo un trágico final, que fue John F. Kennedy. Los Kennedy se conocen como la familia real de los Estados Unidos, por todo ese periodo histórico político que han tenido en ese país, además porque era un hombre muy guapo, un hombre y con unos hermanos también muy bien parecidos, dedicados a la política, de familia muy acomodada. Y John F. Kennedy se casa con una mujer bellísima que se convierte en la primera dama de los Estados Unidos, Jackie Kennedy, y Jackie Kennedy empieza a asumir como ese rol en el que se empieza a generar como esa dupla rey y reina. Estoy hablando pues desde un sistema presidencialista o republicano, en el que se empieza a generar esa dupla. Entonces nosotros tenemos como esa fascinación incluso con nuestros mismos presidentes, en el caso de Colombia, México, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera, en el que vemos esa familia de él o la presidenta con su esposo y esposa como si fuera una especie de familia real, incluso sus hijos y demás. Entonces
esa fascinación que no tenemos y que sí tenemos, sobre todo cuando suceden este tipo de eventos, los vemos como los momentos precisos para uno, ver la historia, ver toda la majestuosidad de este tipo de eventos donde el protocolo y la etiqueta, que nosotros no estamos acostumbrados a eso, lo vemos en los medios de comunicación, en la televisión y demás, pero también lo vemos para criticar, para generar una reflexión y decir, si nosotros somos una república, posiblemente hay detractores y también hay personas que le gusten estos sistemas de gobierno que lo vean precisamente para decir cómo en el siglo XXI, en el año 2023, todavía hay un rey o una reina que lo sientan, que le ponen una corona y que, entre comillas, manda al resto de humanidad. Cuando realmente en el caso de Europa, y salvo algunas excepciones dentro de Europa, realmente son una imagen protocolaria, como si fuera un florero que simplemente saluda, firma, recibe embajadores, pero realmente quienes toman las decisiones políticas son otras personas que la gente escoge de manera democrática con elecciones libres, como lo hacemos nosotros también aquí. Y dato curioso, en Sudamérica también tenemos realeza, ¿no? Sí, señor. Brasil. Aquí, señor, en Brasil es el único país de América Latina que tuvo y tiene realeza. México lo tuvo en su momento determinado. México tuvo 2 imperios, sin contar los imperios aztecas, los imperios indígenas o precolombinos. México tuvo 2 imperios, pero estas familias desaparecieron, pero Brasil sí lo tuvo. Incluso la independencia de Brasil fue muy diferente a la de nosotros. Nosotros luchamos por la independencia, hubo batallas, guerras y demás. Y en el caso de Brasil en particular es porque precisamente por esas guerras napoleónicas del siglo XIX, es que Napoleón iba a invadir a Portugal, toda la familia real de Portugal dijo, de aquí nos abrimos, empacaron en barcos todo lo que pudieron y se fueron y instalaron en su otra colonia, que era Brasil, en este caso en Río de Janeiro, e instalaron la capital. Luego, cuando ya se iban a devolver, cuando ya iban a sacar a Napoleón, se devuelve el rey, el príncipe heredero se queda, le gustó Brasil, le gustó la samba. ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le gusta Río de Janeiro? Yo sé que le gustó, yo sí sé que le gustó. Sí, le gustó. El príncipe Pedro dice como, qué rico, ya estamos por acá, sí. Pues ya entrados en gastos, pues yo me voy a quedar. No le mandó un whatsappazo al papá, pero sí le mandó una carta y decirle como, ¿sabes qué? Yo por acá me voy a quedar. Entonces el papá le dijo, ¿se viene o se viene? Él dijo, no, yo me voy a quedar. Y dijo, no, yo declaro la independencia de Brasil y declaro un imperio. Wow. Y la descendencia de ese Pedro I es la que sigue estando hasta el día de hoy en Brasil. Obviamente no con ese reconocimiento, por supuesto. Luego Pedro II, la princesa Isabel, hija de Pedro II, que era la heredera y que fue la que abolió la esclavitud en Brasil, es que gracias a, o debido a esa firma de la abolición de la esclavitud, se genera ya una revolución interna que hace que la monarquía caiga en Brasil en 1889 y que los brasileños puedan encontrar su independencia. Pero los descendientes de esa familia siguen estando hasta el día de hoy, viven en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Petrópolis, en Brasilia. Incluso hay parlamentarios, hacen parte, digamos, de la vida cultural de Brasil, al menos de las ciudades donde viven, y que por supuesto siguen siendo primos de los británicos, de los españoles, de los franceses, de los italianos, de esas familias reales, tanto reinantes como no reinantes, y que siguen teniendo un contacto entre ellos. Y este próximo 6 de mayo, la coronación del rey Carlos III, y la novela sigue para rato, con las nuevas generaciones también, y que les interesa mucho este tema. Juli, de esto hay mucha tela por cortar, debemos hacer segunda parte de este podcast, pero por ahora muchas gracias, Juli, por haber conversado conmigo sobre este tema que es de interés mundial. Te agradezco mucho y siempre bienvenidos a Encapsulados. ¿Listo para la coronación? ¿Ya tiene su atuendo? ¿Ya tiene su traje? Para verlo así sea desde televisión, ¿o vas a asistir? Contame. Claro, no, pues la idea es asistir, por supuesto. Estoy tratando de mirar cómo me logro una invitación y un patrocinio allá no me puede colar, ¿sí? con alguna aerolínea. Dudo mucho que me cuele. Pero con seguridad vamos a estar viendo esto por televisión, sobre todo por al menos de mi parte, por lo histórico, claro, que implica, pero también porque nos gusta el chisme, obviamente, y queremos saber qué va a pasar. Eso es como una alfombra roja, ¿no? Eso es como una alfombra roja. Y como tú dices, esto es otro capítulo que empieza, una nueva temporada en la familia real británica, porque vienen otras generaciones detrás y esto va a ser una telenovela de nunca acabar. Esto está más largo que una serie colombiana que daban a mediodía cuando llegábamos del colegio. 16 años duró Padres e Hijos. Más o menos, pero esto yo creo que esto ha durado siglos. O sea, que vamos a seguir por acá viendo. Juli, muchas gracias. Aplausos para vos siempre. Y bueno, siempre bienvenido, Juli.
No, Dani, a vos, un agradecimiento muy especial por esta invitación. A todas las personas que nos están viendo, también muchas gracias por quedarse aquí con nosotros. Y por supuesto, por acá seguiremos tratando temas más interesantes, actuales y que por supuesto nos ponen a hablar de todo esto. Nos vemos en el próximo episodio de Encapsulados, no se lo pierdan, suscríbanse a este canal de YouTube, Encapsulados TV, también nos vemos en Instagram, @Encapsulados Podcast, y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.